Mario, Max y Luis, díganme, cuéntenme. Bueno, ¿Qué es esa? ¿eh? Dele. Bueno, la idea surgió porque el caballero y yo tenemos como 2 siglos más o menos conociéndonos. Y hemos recorrido 2 caminos paralelos así. Y se nos ocurrió un día, pero vamos a juntarnos a confabular contra el mundo, hay que decir cosas. Claro. Y eso se lo dejemos a cargo a las obras de nosotros, que se confabulen entre ellas, Claro. cada quien con un universo muy particular, desarrollando ideas muy nuevas. Y quisimos entonces juntarnos y hacer esa como un acto de celebración, tú sabes. Bueno, Y a la verdad que han salido cosas muy interesantes, tan interesantes que todavía siguen pariendo cosas. Y la idea es que seguir confabulando, ¿no? Sí. así mismo. Ujú. Y cuéntame de cómo nace esto, porque yo veo que tú tienes estos personajes en toda tu obra. Mira, los Terians son parte de más que de una moda, Sí. de un universo que estamos diseñando, con un personaje central que es Mr. House, que es el caballero ese con la casa en la cabeza. Sí, Y esos son parte de los personajes. Esto es básicamente un autorretrato, versión Terians. Esto se supone que es un retrato de mi gato Bowie, por eso se llama Bowie, autorretrato Terians. El otro es el Bunny, que viene siendo un tiempo de humor de Bad Bunny, que también tiene su Sí. pequeño retrato allá un tanto satirizado. sí. Y es parte de ese universo que se ha ido desarrollando a lo largo de, bueno, desde la pandemia. Eso te iba a preguntar, que te escuché hablando ahorita Sí. con una persona que eso viene de pandemia, Sí, de la así es. pandemia. Así es. Ese momento introspectivo que Y complejo, ¿no? muy. Entonces nos dio tiempo a comenzar a producir muchas ideas. De hecho, esa fue la primera pieza que surgió de ahí, que es Valtrí, esta que está acá. Esta. Valtrí, tú sabes que Valtrí son aquellas personas que retoman de alguna manera el uso de narcóticos. La pandemia para nosotros fue algo muy similar. Nos Sí. durmieron de arriba abajo y en ese despertar comenzamos a fantasear con muchísimas cosas. Y esto es parte como de ese universo de introspección, ¿no? Sí. Y nada, esto ha ido alojando una serie de elementos que se repiten de alguna manera en uno y otro, Sí. que son básicamente parte de mi vocabulario, ¿no? Y Me eso es lo gusta que estamos mucho trabajando como una especie de lenguaje, ¿no? Claro. Me gusta el concepto que tú utilizas de la casa, Sí, porque el cuerpo es la primera casa, Sí. totalmente. esa es la primera Sí. casa que tenemos. Sí, y asimismo, a donde se dirija uno con esa casa, ese viene siendo el hogar. El hogar no es un espacio fijo, Claro, sino dinámico y donde nosotros nos dirijamos, ese es nuestro hogar. claro. Y es más complejo de lo que se ve ahí. Porque tú dices mi casa, mi Sí, cuerpo. sí, Ajá. sí, ¿Y qué te va a decir a ti el riñón? Que ese no es mi cuerpo. totalmente. Claro. Totalmente. Y los ojos no te van a decir Total, ese es mi cuerpo, totalmente, ¿qué crees que totalmente. eres tú? Lo que pasa es que tú sabes que el que está aquí es el que manda, el cerebro que nos dirige hacia donde nosotros entendemos que podemos tener una posibilidad de vida. Claro. Y yo que tengo la dicha de haberme mudado alrededor de 15 veces. Sí, la dicha. Entonces, para mí me es una idea muy, digamos, muy a lo íntimo Claro. de lo que es el sentido del hogar, del concepto del hogar. Y donde va esa casa está mi hogar. Claro. Y que la pandemia te puso a pensar también. Me puso a pensar, Muchísimo. totalmente, así es. Y a lucubrar también, Y a confabular. a confabular. Entonces, dime Luis, me llamó muchísimo la atención tu personaje porque estaba leyendo ahí que tú hablas de que parte de las personas Albinas. albinas. Sí, mira, yo estuve en Londres y bueno, me comí los museos y viendo los museos me topé, ya tú sabes, con aquellos retratos de la realeza y la nobleza. Yo decía, pero aquí no hay una persona, o sea, de color no hay. Y si acaso hay una o dos, están representadas como casi un fetiche, ¿no? Tú sabes, como... Claro. Y me puse a pensar, eso me llevó también a pensar en aquello de la sangre azul, Sí. ¿no? De que decían que la nobleza tenía la sangre azul porque se veían las venas azules. Y eso entonces me llevó a caer en las personas que tienen albinismo, ¿no? Y dije, pero que no hay nada más blanco y a la vez más negro que un albino.
Y me fui por ahí y bueno, es básicamente una reflexión, como quien dice, trayendo a estos personajes que son albinos, pero trayéndolos de una manera nueva, casi no como realeza, y también investigando un poquito lo que ha sido la representación del lujo y de la nobleza a lo largo, ¿no? de los tiempos. Yo sé que a ustedes no les gusta la visita guiada, pero a mí sí me van a decir un ching, así que vamos a las Así que, ¿quién te informó sobre eso? ¿Alguien te dijo algo? No, es una maravilla. Díganme ustedes, a mí sí hay que decirme por dónde empezamos. ¿Dónde Por más te- donde tú quieras. como el re- Vamos ahí como- por ese jardín con de el la sentido Alicia. por reloj, bien. Vamos por aquí, por el jardín de la Alicia. Mira, esto con el tema de los bombardeos, de los últimos, resulta que hay un cuadro mucho más grande que trata sobre el tema de las bombas y eso. Y me parece como que yo tengo alguna especie como de gurú interno que me pone a hablar como por adelantado. Pero este precisamente fue durante los bombardeos de Estados Unidos, Irak y eso. Y este personaje en sí, que dentro de su naturaleza él maneja lo que es el cinismo. Sí. Eso es lo que represento aquí, la forma cínica, cómo se siente en grande fabricando o cultivando esas bellas plantas, ¿no? Pero fíjate que en una cabeza que le sale humo, que para mí es la representación de la imagen del caos. Sí. Es Muy una persona, provocadora, sí, digamos, que es una persona con una vida muy turbulenta, Sí. pero así también sabe salir a flote de sus situaciones. Sí. Y esto básicamente lo que representa es eso, una persona que maneja el caos. Hablando del caos, Sí, oye, sí, bueno. claro. Y con ese marco nosotros tenemos esa, digamos, facilidad, que no soy petulante, de poder aprovechar toda esa simbología y hacer la imagen. Claro. Pero esto básicamente lo que representa es como yo soy el Sí. dueño del caos. se le ve ese que Sí. lo que, con que lo que. Lo que tiene como estigmas Ujú. dos ojos que por donde ve. Sí. O sea que se supone que el estigma es una marca que tiene que ver mucho con la parte sacramental, con todas esas ideas que vienen desde las creencias de los dogmas. Él tiene unos estigmas por donde ve. O sea que de repente Sarcástico, es puro sarcasmo. Sí. Puro sarcasmo, Claro. es muy bizarro, muy cínico Claro. y hasta absurdo. Entonces me gusta andar en esos conceptos. Luis, llévame una de tus obras, por favor. No tiene que seguir una secuencia. Tú me llevas la que tú quieras. No, pero podemos seguir por aquí Ok. mismo. Mira, estos son, bueno, en realidad son 6, pero aquí hay 4. Sí. Esto igual son 4 personajes ficticios, ¿no? Por eso se llama retratos imaginados, porque son estos personajes albinos Ujú. retratados como parte de una corte, ¿no? De una corte real. Todos tienen la gorguera, ¿no? Que es este cuello renacentista que habla mucho Sí. también de posición económica, ¿no? Ujú. Y los títulos son muy chulos porque los títulos es un nombre castizo, le hace castellano, más un nombre de origen africano. Entonces es fulano de tal sitio, fulano de tal sitio, y cada uno tiene también un título Por nobiliario, ¿no? ejemplo, este personaje que vemos. Este es Blas Tafari, marqués de Lucumí. Lucumí igual es una región de África. Tafari es un nombre bien africano y Blas está dentro de los nombres castizos castellanos más usados. Sí. No lo recuerdo, claro. Caballero, por favor. Yo tengo una debilidad por las jaulas que no sé de dónde salen. Yo sé que mi mamá tenía una en mi casa en algún lado, Sí. muy parecida. Entonces Sí. eso se me quedó, ¿no?, en la cabeza. Pero el caballero sí, obviamente, ¿no? Nevermore, ese, ¿no? Poema poema cuento de Poe y bueno, simple y llanamente Nevermore, pero otra vez. Nevermore, pero otra vez, ¿no? Sí. Ujú. Igual al vino. Sí. Esta Y es lo- una de las preferidas de Rey Andújar. Y lo que te hablaba ahorita también de la idea de representar el lujo a través, como quien dice, del tiempo, ¿no? Pasamos de repente, no me pongo una sola cachucha con una sola marca, sino que me pongo otra y me pongo otra arriba y me pongo otra arriba, que es parte también de lo que estamos viviendo ahora.
O en el caso de Barajita, que es Barajita me un fascina. personaje muy popular, es alguien que tiene tanto y se lo pone todo arriba que al final no encuentra dónde ponerse la cartera y se la pone encima de la cabeza, ¿no? Es parte también, pero es una reflexión también de, ¿no? Todo lo que significa el lujo, entre comillas, en lo que estamos viviendo. Aquí hay humor y hay sarcasmo. Totalmente. Como Totalmente. dicen, por pipa. Totalmente. Aquí venimos con Max nuevamente. Bueno, estos son trillizos. Naturalmente es un homenaje a mis hijos. Yo tengo trillizos. Oh, Y, y recordando sus primeros meses en la barriga de la madre, esto era precisamente lo que estaba pasando. A la hembra la tenían en el centro. Aquí no está descrito género alguno. Y son ambiguos. Todavía no nos interesaba todo lo que era el tema del género y nada de eso. sí. Pero yo sé que a la hembra, a Maya, la tenían en el medio, Quizá. dándole cajeta a la pobre, que no le dejaban mover, y los dos varones que echan para allá. Y llegó un momento donde se veía físicamente el movimiento de esos tres en la barriga y era una cosa espectacular. Entonces, esto es básicamente esa escena. Wow. Toda la placenta salpicando en ese recipiente, la matriz, y estos muchachos empujando barriga porque no saben para dónde más coger. ¿Tú sabes? Imagínate tú, si uno va descuidándose esa barriga con un solo bebé. Ya tú Imagina- sabes con tres. imagínate tres. Wow. Y entonces eso es básicamente esa historia. Qué bien. Y aquí se repite, Luis, lo de las aguas que tú me decías. Sí, lo de las Las aulas, aulas. un guiñito también un poquito a la religión. Yo con la religión tengo una situación medio complicada porque estudié en un colegio de cura. No te voy a decir más nada. Suele pasar. Pero sí, son serafines. Los serafines son como una categoría de los ángeles, ¿no? Que cantan la gloria de Dios. Pero los serafines tienen en una esquina y en otra dos polillas. Ya por ahí entonces la gente como que va construyendo, ¿no? Todo el discurso. Exactamente. Me encanta esta expo. Ustedes son dos maravillas. El público presente. Gracias. Que están muy calladitas todas. Calladitas, pueden preguntar. Son Claro fáciles. que sí, claro que sí. Cualquier pregunta, por favor. Claro. Yo quiero saber cuál es de la parte del Ujú. el complot con Rey Arturo, porque yo vi que ustedes estaban. Tú sabes que a mí me tomó mucho de sorpresa porque en realidad, y Máximo lo sabe, nosotros en ningún momento vimos el trabajo del otro. O sea, y Máximo veía lo que yo subía a Instagram, que era de repente un ojito, Sí. un quejillo que. Sí. Pero cuando estábamos montando, que vimos los dos cuerpos de trabajo, nos quedamos como, oye, pero dialogan y se ven súper bien. Y entonces Rey empieza, que me gusta, que qué sé yo qué, que. Digo, oye, eso es tuyo, tú haces con eso lo que tú quieras, para mí un honor, ¿tú me entiendes? Porque, y eso entiendo que puedo hablar por Máximo también, independientemente obviamente de que los dos somos súper necios con la técnica, los dos somos súper, tú sabes, yo vivo relajando, con el único que yo no he peleado en este tipo de cosas con Máximo, porque somos igual de necios los dos, ¿no? Que no hemos tenido el primer encontronazo y dudo que lo tengamos. Pero me encanta eso de Rey porque uno, aparte de esto, siempre hay una historia detrás. Claro. O sea, cada pieza siempre tiene una historia detrás que la cuenta, ¿no? Entonces lo importante de esto es ver cómo de repente tú lo interpretas de una forma, pero Priscila tú sabes, y eso enriquece a uno como artista muchísimo. Y eso se plasmará. Y eso que Esperemos. se plasmará porque el método de Rey, se le puede llamar método, cuando yo vi lo que le escribió era como tomar eso de ellos y llevarlo a algo. No, de hecho, Sí, sí, sí. Sí, sí, él está, tú sabes. Claro. Y realmente Claro. servir de inspiración, Sí. tú sabes. Obviamente, vamos a olvidarnos un segundito de que es Rey, aunque obviamente hello, tú sabes, Rey es Rey. Pero tú servir de inspiración mira, el día del opening, ya tú te habías ido, pero hubo una muchacha que me agarró yo saliendo, y eso para mí ya yo estoy pago. Porque me dijo, oye, qué bueno ver reflejado en ambas obras parte de lo que yo soy. Oye,
Y ahí tú estás pago, porque tú dices, ya yo no necesito absolutamente más Es que nada, eso es ¿tú lo bueno que entiendes? tiene el arte. Sí. Cuando tú te ves reflejada en esa obra. No, y Cuando tú provocas a algo de alguien. O sea, hace un momento venía hablándose con ocho muchos ujú, de que a veces por inmadurez o por lo que sea, no nos gusta lo que la gente piensa de nuestras obras. Mm, Y hay que estar abierto. Que eso no es tuyo. claro. no, Pues Eso no fíjate te que pertenece. una de las grandes virtudes de la ilustración, porque esto es ilustración, Sí. si hubiese sido pintura, es otra cosa, porque la Claro. pintura necesariamente no tiene esa virtud, pero la ilustración tiene detrás una historia y el que la ve debe armar algo. Ahí hay una trama segura, puede tener cualquier otro tipo de conclusión diferente a la idea que lo concibió, pero necesariamente la ilustración tiene claro. que decir algo. Mm, Y es interesante lo que está pasando con nosotros, porque tú sabes que Luis y yo venimos de la misma escuela, de la misma carrera. No nos dedicamos nunca a la parte de costura, de diseño, de creación. Tuvimos nuestras etapas. Y a nosotros lo que nos apasiona es la ilustración. Ahí nosotros encontramos como un punto común, porque quizás la otra parte no nos permitía eso. Porque todo exacto. lo mismo yo prenderte a ti un vestido a la medida y te fuiste a Dios. Es posible que pueda tener toda la conceptualidad del mundo, Claro. pero esto nos produce a nosotros un espacio de creación sin fin. Claro. ¿Ves? Y nos da ese espacio abierto para nosotros poder hacer lo que nosotros querramos. Sentimos una Cada libertad. uno en su estilo Que- también no, lleva totalmente. algo mágico, ¿eh? Sí. Totalmente. Ujú. Así es. Mira, tú podrías, por ejemplo, hablar un poco de la técnica, porque a mí Eh, bueno, yo no estoy visto porque no me voy a quedar visto. Pero realmente es todo un proceso. Número uno, a mí no me gusta usar muchas referencias para trabajar, ¿no? Pero en el caso de los albinos, yo decía, pero es que yo necesito o ver un albino y empecé a buscar referencias en internet. ¿Qué pasa? Las referencias que aparecen en internet a mí no me gustaban. No me gustaban porque retratan un tipo de albinismo que no era lo que yo estaba buscando a nivel estético, ¿no? Entonces, tuve que armar yo el rostro que quería, por eso tuve que algunos se repiten, porque básicamente el mismo, coge los ojos de uno, la nariz de otro, ¿no? Y armarlo, y entonces ahí empezar lo que yo quería. La técnica, bueno, cross-hatching o enchurrado, como dicen, ¿no?, los españoles, básicamente tratando de emular un poquito el grabado, el tipo de grabado que se hace para las papeletas de dinero. Por eso tú ves que tiene un color muy leve, tú sabes, porque básicamente eso era lo que en mi cabeza, tú sabes, estaba. Que dicho sea de paso, coincidimos en el rojo también. ¿No? Y Exacto. no fue planificado. No fue planificado para Una nada. paleta tan inmensa y universal, ¿no? El rojo fue el color que escogimos Claro. sin haberlo consultado. Sin haberlo Uno con consultado. Sí. Pero sí la técnica, porque tú no sabías que ninguno de los dos sabía que iban a traer, pero sí sabían que la técnica. Sí, pero es interesante. El proceso de Luis es un tanto diferente. El proceso de Luis es mucho más gestual. El mío es de anormales, porque yo trabajo con chinógrafo. Máximo usa chinógrafo. Luis trabajo con liner. Yo es trabajo mucho con más suerte. felpa, tú sabes. Yo, No, por eso tú ves las líneas. y se tú ve ves mucho más, es más que suerte. se El ve trazo mucho es más diferente. Yo trabajo básicamente con suerte. chinógrafo, Máximo que es loco, con los mismos chinógrafos del 1984 de arquitectura, tú sabes. que todavía lo conservo, Para porque me nada. pierdo en el tema de los detalles. Para mí es una especie de mantra, tú sabes, en el que me fascina echar la madrugada ahí. Señor, yo no felicito. Ay, gracias. Gracias. Felicitaciones.